vuelve a amenazar. ¿Qué pasó, Damián? Acaba de publicar en su red social una amenaza directa a los iraníes diciéndole que hoy a la noche podría atacar Irán, salvo que los iraníes se rindan, ¿no? O por lo menos den muestras de que van a aceptar las condiciones que pone Donald Trump. Es más, fue más allá Donald Trump, lo hace en un contexto donde Donald Trump viene atacando Irán hace 2 noches. Es decir, 2 días seguidos viene atacando Irán, así que habría que tener muy en serio, tomar muy en serio esta amenaza. Y habla de la isla de Karg. ¿Qué es la isla de Karg? Es una isla que está a 400 kilómetros del estrecho de Hormuz, donde sale el 90% de la producción petrolera iraní. Para tomar esa isla tenés que poner soldados en el terreno. ¿Dará Donald Trump ese paso? Ahí estaríamos hablando de un recrudecimiento de la guerra como pocas veces y una guerra total, porque los iraníes ya dijeron que no van a rendirse y que el que se tiene que rendir es Donald Trump y que van a atacar los países de la región, incluso también a Israel. Finalmente ayer Donald Trump había prometido y cumplió ataque contra Irán, segundo consecutivo en días consecutivos. Estas son las imágenes difundidas por el propio Comando Central. Pero atención, porque Trump había dicho, bueno, me cansé, me están demorando la cuestión en las negociaciones, no concretan, así que los vamos a golpear fuerte. Más o menos. Lo que hizo Estados Unidos ayer fue ataque calibrado para que no se provocaran bajas civiles, punto número 1, y para que no se afectaran la infraestructura económica y petrolera del régimen iraní. Lo dijo, ¿sabés quién? El secretario de Guerra de forma muy clara, Pete Hegseth. Vamos a negociar con bombas, es decir, ataques para ver si presionan a Irán a ceder. Irán, por supuesto, respondió, y te diría que en una línea similar, ataques contra bases estadounidenses con, por ejemplo, estas imágenes que son sobre el cielo de Bahrein, que fueron en su mayor parte interceptados. Estos ataques provocan algunos destrozos, sobre todo en Bahrein, los restos de los misiles interceptados, con lo cual, claramente, Trump no se baja de la mesa de negociación, ataca para ver si con esto presiona. Lo cierto es que los iraníes, en general, bajo presión, negocian menos todavía. Bueno, donde van a estar ocupados con el Mundial, y no necesariamente por lo deportivo, es en México, donde hay preocupación, porque hay muchas manifestaciones pautadas para hoy, coincidiendo con la inauguración del Mundial. Sí. Muchas. Está bastante caliente el clima, te diría, en México. Y esto está haciendo que la propia presidenta, Claudia Sheinbaum... a favor de Irán deben ser, ¿no? No, no tiene que ver esto con la participación o con la invitación de alguna forma que le hizo Claudia Sheinbaum a la delegación iraní para que se aloje en Tijuana, sino que tiene que ver con cuestiones que no son vinculadas al Mundial. Son distintas manifestaciones que se venían produciendo desde antes. La más importante es la de la Confederación de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato más chico, no es el más importante, pero es el más combativo, tiene posiciones muy radicalizadas. Viene haciendo lo que se conoce en México como un plantón, que es básicamente una suerte de piquete acampe en el Zócalo. Y quieren aprovechar la visibilidad del Mundial para golpear al gobierno, digamos. ¿Sabes, Dari, que ayer hubo una sugerencia para toda la gente que vaya al Estadio Azteca, que salga con mucho tiempo? Exactamente. Porque va a haber mucha zona bloqueada cercana al Estadio Azteca por... La zona del Estadio Azteca, que se va a convertir en el primer estadio en haber recibido 3 mundiales hoy. La zona fue declarada prácticamente una especie de zona especial, donde está todo absolutamente cerrado, todo con un operativo de seguridad muy complejo, ese operativo que no se acordaba Claudia Sheinbaum cómo se llamaba. Y, de hecho, lo que también es llamativo y que evidentemente tiene que ver con este clima de protestas es que Sheinbaum no dice primero que al estadio no va a ir, lo cual es raro que el presidente no esté. ¿Cómo es hoy la situación de Sheinbaum en términos de popularidad, aprobación? A ver, yo te diría, hasta hace un par de meses venía muy bien en términos de imagen. Sigue, aunque ha tenido algún vaivén, sigue con un nivel de aprobación por arriba del 50%. Lo que pasa es que algunas decisiones que ha ido tomando, lo que hicieron es que los que están en contra, están muy en contra, porque ven las complejidades con el narcotráfico, ven los problemas de autoritarismo, ven cómo han copado al Poder Judicial, sienten que se está vulnerando principios democráticos. Entonces, sigue teniendo un respaldo importante, sí, porque hay una base que se ha beneficiado económicamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, independientemente de lo que pasó con violencia y corrupción, y que entonces sigue apoyando, digo, ¿no? Muy diferente de lo que contábamos antes de la Argentina. Y por eso ella mantiene un respaldo. Lo que pasa es que, insisto, los que están en contra están muy movilizados y entonces, por eso, ayer le preguntan a Sheinbaum
Bueno, pero, ok, no vas a ir al estadio. Vas a ir a uno de los fan zones. Hay 18 establecidos lugares donde se puede ver la inauguración y donde se van a poder ver los partidos. Y ahí va a haber uno en el Zócalo, que está justamente frente al Palacio de Gobierno. Creo que podemos escuchar lo que decía la presidenta. Ya tomaré la decisión en su momento, si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes. Y además no hay clases, no hay trabajo de oficina, todo el mundo vamos a ver a la selección y echarle porras. Y los que no tienen acceso a la televisión de paga lo pueden ver de manera gratuita. Bueno, veremos qué termina siendo. Me parece que es muy probable que termine quedándose dentro del Palacio de Gobierno, ¿no? Y no salga, lo cual, bueno, habla del momento que está viviendo México. A propósito, hubo algo con respecto, lo dijo ahí la presidenta, hubo una polémica muy grande con respecto a que no todo el mundo tiene cable en México. Claro. Tenés que tener dinero para tener cable y los partidos, las repetidoras o los canales que tienen son todos canales pagos. Bueno, los partidos de la selección mexicana se van a poder ver por televisión abierta. Y que no se podía hasta hace poco. Una polémica. Igual hoy le echamos porras por México. Le echamos Sí. porras. Sí. Y ¿Cómo frente... viven, de verdad, cómo viven el fútbol los mexicanos? No. Lo viven a niveles, Sí, yo sí, creo sí. que a veces No, más no, no, extremos no. que nosotros. No, es... Ayer vi muchas notas que prefieren a Ronaldo antes que a Messi, los mexicanos. Bueno, pero ahí Bueno, tiene un tema con pero hay una Argentina. polémica ahí Tiene un que se tema quieren... con sí, Argentina. El exactamente. último mundial lo eliminó también. Claro, Los eso últimos 4. no nos quiere mucho Bueno, con varios. Por eso. chicos, pero bueno. Y hay un cruce en este, lo volveremos a eliminar. ¿Qué va a hacer? Claro. Pero son ¿Qué partidos se lo... Pero la del viven. deporte. Sí, no, me son muy gusta. apasionados. Claro que sí, Valeria. Antonio, muchísima preocupación en la comunidad educativa de Un mensaje temerario, te diría el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de 2 noches consecutivas de ataques contra Irán, anticipa una tercera noche de ataques, pero cuidado, porque dice algo mucho más fuerte que ahora vamos a tratar de interpretar. Estados Unidos atacará a Irán, dice, bueno, que esto ya está destruido, eso lo dice en el paréntesis, con mucha fuerza esta noche. Es decir, hoy sería la tercera noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra Irán. Y después dice lo siguiente, en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Karg, donde Irán procesa más del 90% del petróleo que exporta, y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso para Venezuela y para nosotros. Bueno, uno lee esto y dice, ya está, se terminaron las negociaciones, va por todo Donald Trump, entonces empieza a atacar y finalmente al cabo de estos ataques, de alguna forma, nadie sabe cómo militarmente podría lograrlo, tomaría el control de toda la industria petrolera de Irán. Uno dice, ve este mensaje y dice el precio del petróleo, ¿cuánto está? ¿En 130? ¿140? No, está en 93, 0,6%, 0,5% la suba. Claramente lo que está haciendo Trump es negociar a través de las bombas. Nadie cree, quizás se equivocan, pero es lo que interpreta el mercado, nadie cree que esa amenaza de Trump la vaya a concretar. No que no vaya a hacer ataques hoy, seguramente volverá a atacar hoy, pero nadie cree que va a intentar realmente tomar la totalidad de la industria petrolera iraní, que por cierto nos queda claro que sea posible hacerlo por vía militar. Pero lo que te está mostrando Trump es que como están estancadas las negociaciones, apuesta a presionar a Irán, demostrando que está dispuesto a atacar. La información que llega desde Oriente Medio es que las negociaciones continúan. La pregunta es si esta estrategia le va a permitir llegar a un acuerdo o, por el contrario, va a hacer que los iraníes sigan. Este es el título de todos los diarios, por supuesto. Ayer el jefe de gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada y las declaraciones juradas rectificatorias. ¿Por qué? Porque en la declaración jurada aparecen $506.000, si mal no recuerdo, que no fueron declarados, que nunca habían sido declarados. Como dijo el propio jefe de gabinete, ahorró en negro, evadió impuestos, no los declaró, con una pequeña diferencia, que a partir del 2023 comenzó a ser funcionario del Estado, funcionario del Poder Ejecutivo, y esa declaración jurada tendría que haber colocado el dinero que no había declarado hasta el momento. Porque si no, lo que haces es lo que terminó haciendo, arrastrando una evasión impositiva en la declaración del 23, en la del 24 tampoco declaró, y la del 25 es donde declara, al menos ayer lo anunció, declara estos $500.000 que logró ahorrar en negro
en sus 20 y tantos años de actividad privada, que esto es cierto, siempre trabajó en la actividad privada, y rectifica la declaración del 23 y del 24. Después vamos a ver técnicamente, porque claro, acá hay dos líneas de lo que es el análisis de esto. Por un lado, lo técnico. Hay que ver desde lo legal qué implica con la ley de inocencia fiscal en marcha. Después hay que ver qué pasa, por un lado, desde lo legal, desde lo judicial. Después qué pasa en Arca, porque vos le estás diciendo a Arca, mira, yo evadí durante tantos años, vas a tener que pagar. Bueno, lo dijo ayer, voy a pagar todas las multas que sean necesarias. Eso por un lado. Por otro lado, después tenés lo judicial, pero después tenés lo ético. Lo ético no lo podés soslayar, siendo uno de los hombres, te diría de los 3 o 4 más importantes del gobierno. Si querés, es el tercero. Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni. Querés ponerlo el cuarto, pues está Luis Caputo. Pero lo ético no lo podés soslayar. Así que después vamos a hablar detenidamente de lo que ayer el jefe de gabinete, después de mucho tiempo, encontró que había ahorrado durante algunos años en billeteras virtuales, en cripto, en Bitcoin. Había ganado mucho dinero, pues dijo que invirtió $200.000 y ganó 300.000. Se ve que había perdido toda la trazabilidad de las operaciones, las encontró en un mes y medio, logró armar junto con su abogado. Esto todo lo contó Manuel Adorni, y presentó las declaraciones juradas. Después vamos a hablar mucho más detenidamente de este tema porque es, sin duda, uno de los temas principales, si no es el tema principal. Yo insisto con lo mismo que vengo diciendo hace tiempo. Adorni tiene que renunciar por una cuestión ética. Después, si quieren, hablamos de lo que implica ahorrar en negro, no pagar impuestos, evadir, si lo hace el 90% de la gente, el 80%, el 30%. Lo que pasa es que es un delito, pero además no son funcionarios. Pero ya no vamos a meter desde ya en ese tema. Bueno, hoy se va a conocer la inflación de mayo. 2.3 me parece que espera el gobierno. Las consultoras están entre 2.3 y 2.5. 2.6 fue el mes pasado. Acá tenés como antecedente la ciudad de Buenos Aires, que tiene otra ponderación de los rubros, que dio 2.1 en caída como tendencia al mes pasado. Lo que debería significar que también a nivel nacional la tendencia va a seguir la baja y va a mostrar, en todo caso, una nueva caída de la inflación que ya había mostrado el índice anterior. 2.6 fue el último mes, entre 2.3 y 2.5 estiman las consultoras privadas. Yo creo que el gobierno aspira a un 2.3. Bueno, y por supuesto, esta es la noticia para todos nosotros, me parece más importante, porque finalmente empieza el Mundial, un Mundial distinto, más largo, con más equipos. Este es el comienzo y la primera ceremonia inaugural, porque después tenés Estados Unidos y tenés Canadá. Cada país va a hacer su ceremonia inaugural. El partido, no sé si a las 4 o 4:30, la ceremonia es 14:30. Sí, 4 de la tarde el partido. En el Estadio Azteca. Exacto. Y el partido debut es México-Sudáfrica. Después a la noche estará jugando Corea también. Y a partir de ahora, este tema va a ser uno de los temas centrales del día, hasta que lleguemos, por supuesto, al 16, día donde debuta la Argentina. Bueno, empezó el Mundial, señores. A partir de hoy a la tarde ya tenemos... este fin de semana además tenemos muchos partidos y tenemos carrera de Fórmula 1. Tenemos Colapinto en Barcelona. Empezamos a sobrevolar un poquito de nuestra ciudad. Bueno, allí está nuestro dron en lo que es Puerto Madero hacia el sur, ¿no? Puerto Madero Sur, donde están de los edificios más altos, y está el más alto de la ciudad de Buenos Aires, como es el Alvear Icon, que está por allí, al fondo. Qué lugar diferente de la ciudad de Buenos Aires. Era prácticamente un barrio cerrado dentro de la ciudad de Buenos Aires. Hoy ya no es tan cerrado, lo que pasa es que tiene muy poquitos accesos, entonces es un lugar bastante más controlado. Hoy te diría que de la ciudad de Buenos Aires debe ser uno de los barrios con valor metro cuadrado más alto, salvo excepciones como puede ser Barrio Parque, allí en la zona de Palermo, y algo de Belgrano R. Te diría que es el metro cuadrado más caro, lo tenés acá en Puerto Madero. Un desarrollo que empezó allí en el gobierno de Carlos Menem,
cuando se arma la Corporación Puerto Madero, se empiezan a privatizar lo que eran los docks, los viejos docks de carga y de almacenamiento del puerto, y se empieza a reconvertir. Lo único que nos falta ahora es algún día tener un río que sirva, que sea potable, que eso es lo que faltó de todo este proyecto. Pasaron los famosos 1000 días de María Julia Alzogaray y sigue, por supuesto, todo recontracontaminado. Pero después es una zona muy, muy linda. Allí está el puente del arquitecto catalán Calatrava, el puente de la mujer. Y un poquito más adelante te vas más hacia el río, que supongo que durante la mañana, cuando empecemos a tener luz de día, vamos a ver la famosa reserva, la Reserva Ecológica Costanera Sur, lugar de, te diría, mucha polémica por incendios, cuando se sospechaba muchas veces que eran incendios intencionales para tratar de terminar convirtiendo esa reserva en inversiones inmobiliarias, que por suerte nunca se cedió eso. Este es el Icon, ¿no? Sí, si no me equivoco. Del edificio más alto, el Icon. Al ver acá, uno de los últimos pisos, creo que lo mostrábamos también hace poco, en venta en no sé cuántos millones de dólares. Una vista 360 de la ciudad, del río, de Uruguay. Qué bárbaro. Yo todos los días me sigo sorprendiendo de las imágenes que logra Martín desde el dron. Bueno, esto en un ratito, cuando empecemos a tener ya luz de día, es fantástico. Claro, sí, es cierto. Lamentablemente, sí, ya cuando lleguemos al verano, que a esta hora ya empezamos a tener luz de día, es bárbaro. Pero ahora tenemos 2 horitas todavía por delante de oscuridad prácticamente. Es otra ciudad, ¿eh? La ciudad de Buenos Aires tiene esto, que hay zonas que son completas. Esto lo ves solo en Puerto Madero. Es una parte de la ciudad que es única. Qué lindo. Bueno, en un ratito seguimos sobrevolando. 6 de la mañana, 17 minutos ya en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, donde van a estar ocupados con el Mundial, y no necesariamente por lo deportivo, es en México, donde hay preocupación, porque hay muchas manifestaciones pautadas para hoy, coincidiendo con la inauguración del Mundial. Sí. Muchas. Está bastante caliente el clima, te diría, en México, y esto está haciendo que la propia presidenta, Claudia Sheinbaum... México a favor de Irán deben ser, ¿no? No tiene que ver esto con la participación o con la invitación de alguna forma que le hizo Claudia Sheinbaum a la delegación iraní para que se aloje en Tijuana, sino que tiene que ver con cuestiones que no son vinculadas al Mundial. Son distintas manifestaciones que se venían produciendo desde antes. La más importante es la de la Confederación de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato más chico, no es el más importante, pero es el más combativo, tiene posiciones muy radicalizadas, viene haciendo lo que se conoce en México como un plantón, que es básicamente una suerte de piquete acampe en el Zócalo, y quieren aprovechar la visibilidad del Mundial para golpear al gobierno, digamos. ¿Sabes, Dari, que ayer hubo una sugerencia para toda la gente que vaya al Estadio Azteca, que salga con mucho tiempo? Exactamente. Porque va a haber mucha zona bloqueada cercana al Estadio Azteca por... La zona del Estadio Azteca, que se va a convertir en el primer estadio en haber recibido 3 mundiales hoy. La zona fue declarada prácticamente una especie de zona especial, donde está todo absolutamente cerrado, todo con un operativo de seguridad muy complejo, ese operativo que no se acordaba Claudia Sheinbaum cómo se llamaba. Y de hecho, lo que también es llamativo y que evidentemente tiene que ver con este clima de protestas es que Sheinbaum
no dice primero que al estadio no va a ir, lo cual es raro que el presidente no esté. ¿Cómo es hoy la situación de Sheinbaum en términos de popularidad, aprobación? A ver, yo te diría, hasta hace un par de meses venía muy bien en términos de imagen. Sigue, aunque ha tenido algún vaivén, sigue con un nivel de aprobación por arriba del 50%. Lo que pasa es que algunas decisiones que ha ido tomando, lo que hicieron es que los que están en contra, están muy en contra, porque ven las complejidades con el narcotráfico, ven los problemas de autoritarismo, ven cómo han copado al Poder Judicial, sienten que se está vulnerando principios democráticos. Entonces, ¿sigue teniendo un respaldo importante? Sí, porque hay una base que se ha beneficiado económicamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, independientemente de lo que pasó con violencia y corrupción, y que entonces sigue apoyando, digo, ¿no? Muy diferente de lo que contábamos antes de la Argentina. Y por eso ella mantiene un respaldo. Lo que pasa es que, insisto, los que están en contra están muy movilizados y entonces, por eso, ayer le preguntan a Sheinbaum, bueno, pero, ok, no vas a ir al estadio, vas a ir a uno de esos, de los fan zones, hay 18 establecidos lugares donde se puede ver la inauguración y donde se van a poder ver los partidos, y ahí va a haber uno en el Zócalo, que está justamente frente al Palacio de Gobierno. Creo que podemos escuchar lo que decía la presidenta. Ya tomaré la decisión en su momento, si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes. Que además no hay clases, no hay trabajo de oficina, todo el mundo vamos a ver a la selección y echarle porras. Y los que no tienen acceso a la televisión de paga lo pueden ver de manera gratuita. Bueno, veremos qué termina siendo. Me parece que es muy probable que termine quedándose dentro del Palacio de Gobierno, ¿no? Y no salga, lo cual, bueno, habla del momento que está viviendo México. A propósito, hubo algo con respecto a lo dijo ahí la presidenta. Hubo una polémica muy grande con respecto a que no todo el mundo tiene cable en México. Claro. Tenés que tener dinero para tener cable y los partidos, las repetidoras o los canales que tienen son todos canales pagos. Bueno, los partidos de la selección mexicana se van a poder ver por televisión abierta. Así que no se podía hasta hace poco. Una polémica. Igual hoy le echamos porras por México. Le echamos ¿no? Sí. porras. Sí. Y ¿Cómo frente... viven, de verdad, cómo viven el fútbol los mexicanos? No. Lo viven a niveles, Sí, yo sí, creo sí. que a veces No, más no, extremos no. que nosotros. No, es... Ayer vi muchas notas que prefieren a Ronaldo antes que a Messi, los mexicanos. Bueno, pero ahí Bueno, tiene un tema con pero hay una Argentina. polémica ahí Tiene un que se tema quieren... con Argentina Sí, que- El exactamente. último mundial lo eliminó también. ¿no? Claro, Los eso últimos 4. no nos quiere mucho Bueno, con varios. Por eso. México, pero bueno. Si hay un cruce en este, lo volveremos a eliminar. ¿Qué va a hacer? Claro. Pero son ¿Qué parte se lo... Pero la del viven. deporte. Sí, no, me son muy apasionados. Claro que sí. Valeria. Antonio, muchísima preocupación en la comunidad educativa de Del aumento salarial. Y en el tablero de control que tiene Donald Trump hay una luz roja así muy fuerte y tiene que ver con el aumento de la inflación. 4,2% el dato que se conoció para mayo. Obviamente, vos lo mirás bajo estándares argentinos y parece una maravilla, 4,2% anual. Lo que sucede es que la meta de la Reserva Federal, la expectativa es que sea 2%. Entonces estás hablando de una inflación que está más del doble del nivel que espera la Reserva Federal. Y es un aumento muy importante. Hace 3 años que no tenía un nivel tan alto. Esto de la mano, obviamente, de lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, más de 23% de suba de la energía, y es lo que explica esta suba. Si sacás la energía, básicamente la inflación está en el orden del 2,9%, que aún así es más alta de lo que pretende la Reserva Federal. Y no es solo eso, los salarios reales están cayendo y están cayendo bastante fuerte. Y no, además de que está cayendo los salarios reales, de la mano de esto está cayendo fuerte también la aprobación de la gestión de Trump sobre la economía, un combo muy complicado cuando en noviembre tenés las elecciones de medio término. Sin embargo, ayer le preguntan a Trump y dice, me encantan estos datos de inflación. Mira. Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a headwind I love it. for The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. That's why oil's $85 a barrel. inflation to come down between now Oh, and... when the war is over? Yes. It's coming down. I know you can't... It's going to come down like a rock. Va a caer como una piedra la inflación una vez que termine la guerra. La pregunta es, ¿y la guerra va a terminar? ¿Realmente es posible llegar a un acuerdo que de verdad ponga fin a la guerra? ¿O vamos a estar hablando de algún tipo de parche?
todos los expertos creen que en todo caso habrá algún parche y estos precios no sé si van a volver a la normalidad. Un mensaje temerario, te diría el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de 2 noches consecutivas de ataques contra Irán, anticipa una tercera noche de ataques, pero cuidado, porque dice algo mucho más fuerte que ahora vamos a tratar de interpretar. Estados Unidos atacará a Irán, dice, bueno, que ya está destruido, eso lo dice en el paréntesis, con mucha fuerza esta noche. Es decir, hoy sería la tercera noche consecutiva de ataque de Estados Unidos contra Irán. Y después dice lo siguiente, en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Karg, donde Irán procesa más del 90% del petróleo que exporta, y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso para Venezuela y para nosotros. Bueno, uno lee esto y dice, ya está, se terminaron las negociaciones, va por todo Donald Trump, entonces empieza a atacar y finalmente al cabo de estos ataques, de alguna forma, nadie sabe cómo militarmente podría lograrlo, tomaría el control de toda la industria petrolera de Irán. Uno dice, ve este mensaje y dice el precio del petróleo, ¿cuánto está? ¿En 130? ¿140? No, está en 93, 0,6%, 0,5% la suba. Claramente lo que está haciendo Trump es negociar a través de las bombas. Nadie cree, quizás se equivocan, pero es lo que interpreta el mercado, nadie cree que esa amenaza de Trump la vaya a concretar, no que no vaya a hacer ataques hoy, seguramente volverá a atacar hoy, pero nadie cree que va a intentar realmente tomar la totalidad de la industria petrolera iraní, que por cierto nos queda claro que sea posible hacerlo por vía militar, pero lo que te está mostrando Trump es que como están estancadas las negociaciones, apuesta a presionar a Irán demostrando que está dispuesto a atacar. La información que llega desde Oriente Medio es que las negociaciones continúan. La pregunta es si esta estrategia le va a permitir llegar a un acuerdo o por el contrario va a hacer que los iraníes sigan. Finalmente ayer Donald Trump había prometido y cumplió ataque contra Irán, segundo consecutivo en días consecutivos. Estas son las imágenes difundidas por el propio Comando Central. Pero atención, porque Trump había dicho, bueno, me cansé, me están demorando la cuestión en las negociaciones, no concretan, así que los vamos a golpear fuerte. Más o menos. Lo que hizo Estados Unidos ayer fue ataque calibrado para que no se provocaran bajas civiles, punto número 1, y para que no se afectaran la infraestructura económica y petrolera del régimen iraní. Lo dijo, ¿sabés quién? El secretario de Guerra de forma muy clara, Pete Hegseth. Vamos a negociar con bombas, es decir, ataques para ver si presionan a Irán a ceder. Irán, por supuesto, respondió, y te diría que en una línea similar, ataques contra bases estadounidenses con, por ejemplo, estas imágenes que son sobre el cielo de Bahrein, que fueron en su mayor parte interceptados. Estos ataques provocan algunos destrozos, sobre todo en Bahrein, los restos de los misiles interceptados, con lo cual, claramente, Trump no se baja de la mesa de negociación, ataca para ver si con esto presiona. Lo cierto es que los iraníes, en general, bajo presión, negocian menos todavía. Faltan del aumento salarial. Y en el tablero de control que tiene Donald Trump hay una luz roja así muy fuerte y tiene que ver con el aumento de la inflación, 4,2%, el dato que se conoció para mayo. Obviamente, vos lo mirás bajo estándares argentinos y parece una maravilla, 4,2% anual. Lo que sucede es que la meta de la Reserva Federal, la expectativa es que sea 2%. Entonces estás hablando de una inflación que está más del doble del nivel que espera la Reserva Federal. Y es un aumento muy importante. Hace 3 años que no tenía un nivel tan alto. Esto de la mano, obviamente, de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, más de 23% de suba de la energía, y es lo que explica esta suba. Si sacás la energía, básicamente la inflación está en el orden del 2,9%, que aún así es más alta de lo que pretende la Reserva Federal. Y no es solo eso, los salarios reales están cayendo y están cayendo bastante fuerte. Y no, además de que está cayendo los salarios reales, de la mano de esto está cayendo fuerte también la aprobación de la gestión de Trump sobre la economía, un combo muy complicado cuando en noviembre tenés las elecciones de medio término. Sin embargo, ayer le preguntan a Trump y dice, me encantan estos datos de inflación. Mira. Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a headwind? No, I love it. for The Republicans numbers were in terms great. of trying- You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. That's why oil's $85 a barrel.
Inflation to come down between now Oh, and when the war is over? Yes. It's coming down. I know you can't. It's going to come down like a rock. Va a caer como una piedra la inflación una vez que termine la guerra. La pregunta es, ¿y la guerra va a terminar? ¿Realmente es posible llegar a un acuerdo que de verdad ponga fin a la guerra? ¿O vamos a estar hablando de algún tipo de parche? Todos los expertos creen que en todo caso habrá algún parche y estos precios no sé si van a volver a la normalidad.